¿Qué tan cierto es que la vacuna del COVID-19 ha desatado una ola de infartos a aquellos vacunados? La hipertensión arterial cada día afecta a personas más jóvenes. ¿Cuáles son las principales causas de muerte por problemas cardíacos y cómo uno puede prevenir? La presión le suele bajar y ahí sí es peligroso. ¿Qué tan cierto es que la presión baja es más peligroso que la presión alta? Bien, amigos de Su Mundo con el Pueblo, seguimos aquí en su espacio, pero ahora toca el segmento de salud. Vamos a hablar ahora de salud. Recuerden que lo más importante que tiene un ser humano es su salud. Usted el dinero lo puede conseguir, el dinero va y viene, pero cuando pierde la salud, lo perdió todo. Y evidentemente en esta ocasión nos encontramos nada más y nada menos que en endocardio. Y vamos a hablar con el cardiólogo internista Pedro Vargas. Pedro, ¿cómo está usted? Placer. Gracias por recibirnos aquí en endocardio, ¿verdad que sí? Placer es nuestro. Pedro, para entrar en materia de inmediato, las principales personas que le visitan en su consulta, ¿cuáles son las causas? ¿Con qué situación se presentan? La mayoría de los pacientes que acuden a consulta de cardiología acuden por hipertensión arterial, palpitaciones o dolor de pecho. Son las tres causas más frecuentes por las cuales los pacientes acuden a la consulta de cardiología. Pero doctor, me informan, bueno, por lo menos a mí me quisieron meter miedo con eso, y yo soy hipertenso, de que cuando las personas son jóvenes y no se medican, están más propensos a tener un paro cardíaco, a tener un problema cardiovascular que pueda llevarlo a la muerte, que una persona de mayor edad. Pero ¿cómo es eso? ¿No se supone que una persona que sea más joven tiene la mayor capacidad de aguante? Explíquenos un poquito sobre eso. Esas son básicamente teorías. Ya se sabe que la hipertensión arterial cada día afecta a personas más jóvenes, quizás por nuestro estilo de vida, pero la verdad es que se asume que los pacientes que son envejecientes desarrollan una circulación que los protege sobre algunas condiciones cardiovasculares, pero no pasan de ser teoría. La verdad es que los infartos pueden afectar tanto a población joven como a población adulta. O sea que si uno padece de cualquier condición que lo lleve o lo predisponga a sufrir un infarto, debe acudir al chequeo independientemente, sea joven o sea una persona ya envejeciente, porque los factores están ahí. Pero usted me acaba de hablar del estilo de vida. Cuando hablamos de estilo de vida, o sea, y la gente anda normalmente comiendo comida rápida, en los food trucks, comiendo comida evidentemente refrita, una orejita. Yo tengo un técnico ahí que le encanta la orejita y la tripita por yarda, el que la compra. Entonces, cuando hablamos de estilo de vida, se trata de comer sano, de hacer ejercicio. ¿De qué exactamente estamos hablando? ¿Qué puede afectar directamente al corazón? Sí, la alimentación juega un rol súper importante en cuanto a afecciones cardíacas, según uno se refiere, debido a que la alimentación, lo ideal es una alimentación saludable que es rica en ácidos grasos insaturados. Hay que bajarle bastante a los carbohidratos, porque la mayoría de comidas que tenemos son comidas que son súper cargadas en carbohidratos, y eso juega un rol súper importante. También tenemos el temita del ejercicio. Lo recomendable es que todo individuo debe hacer al menos 150 minutos de ejercicio a la semana, que lo puede dividir en jornadas de 30 minutos al día, por lo menos 3 a 5 días a la semana. Eso es lo ideal. Eso de por sí solo disminuye el riesgo cardiovascular para todo el mundo, aunque sean pacientes con padecimientos cardiovasculares mayores o pacientes sanos. Y las personas que caminan mucho, ¿tienen que hacer ejercicio? Porque hay gente que camina más con loco en la calle. Yo conozco a una gente que hay que bajarlo de la pata a la mesa. Ciertamente, sí, siempre hay una quejita sobre eso, porque hay personas que son muy activas en su diario vivir, pero el ejercicio lleva una connotación no solamente física, lleva una connotación mental. Tú preparas tu cuerpo para la actividad física, pero preparas tu mente para ese tipo de actividad, lo cual lleva a que tú liberes sustancias que son endorfinas, que te ayudan al bienestar también. O sea que lo ideal es que ese ejercicio sea un ejercicio programado, lo ideal. Claro, las personas que tienen una vida más activa, en su día a día, caminan más y todo eso, tienen menor riesgo cardiovascular que las personas que hacemos una vida o que tienen una vida sedentaria. Doctor, estamos en el mes de diciembre. Vamos a entrar en materia porque ya me estoy preocupando. Estamos en el mes de diciembre donde la gente por lo general hace desarreglo.
Todo el que empezó una dieta no la empieza en diciembre. Dice, en enero empiezo la dieta. Nadie empieza una dieta ahora en diciembre. Eso es verdad. Entonces, nos toca el pollito asado, en fin, que los dulces navideños. ¿Cuáles son los riesgos de que la gente en Navidad pueda salirse de control del tema de la alimentación y que eso pueda afectar su corazón? ¿Cómo estos meses de navideños impactan en su salud cardíaca? Ciertamente que en Navidad es la fecha donde más problemas cardiovasculares uno puede desarrollar porque uno tiende a los excesos. Y los excesos son los que generan la mayor parte de daño, la ingesta de alcohol excesiva, a veces las comidas copiosas. La verdad es que en enero es la época donde más se llenan los gimnasios, porque la gente tiende a partir del desarreglo que hace en diciembre a tenerlo compensar en enero. Es una meta, porque recuerden que una gente ve que el 25 que va a entrenar, no decir la ropa que compró, empieza a decir en enero empiezo la meta. En enero empieza. Y esa parte de una de las 12 uvas, de las 12 promesas, es que en enero es que va a bajar de peso. Bueno, viéndolo desde el punto de vista médico, doctor, ¿cuáles son las principales causas de muerte por problema cardíaco y cómo uno puede prevenirlo? Entonces me explico, hay personas que dicen, pero él estaba bien, él se acostó y de repente simplemente le dio un infarto. ¿Qué es lo que le afecta a esa persona que tiene esos episodios y cómo puedo prevenir ese tipo de episodios? Verdaderamente, muchas personas tienen enfermedades cardiovasculares que están en etapa silente o no dan ningún tipo de síntoma, hasta que llega un punto en el que el cuerpo se descompensa por muchas razones y tienden a ocurrir esos eventos cardiovasculares mayores, los infartos. La verdad es que una de las formas de uno prevenirlo es un chequeo temprano, oportuno. ¿Qué me refiero? Me refiero que toda persona que es adulta y que planea hacer algún tipo de actividad intensa requiere algo que le diga que su corazón está facultado, está capacitado para aguantar cierto nivel de actividad, por lo cual eso lo podemos obtener en una consulta de cardiología, haciendo diversos estudios, incluyendo estudios como la prueba de esfuerzo, el ecocardiograma, porque no solamente es uno pensar que está bien, es algo que demuestre que uno está en la condición plena para poder desarrollar sus actividades y evitar así que uno incurra en un infarto sin uno tener ningún tipo de padecimiento. Muy bien, doctor. Mucha gente dice, bueno, yo tengo la presión alta. Otros dicen, yo tengo la presión baja. Pero hay muchas personas que ya conocen su condición médica, que tienen un problema de alta o baja presión. Pero una persona que desconozca cuáles son los síntomas y demás, ¿cómo puede identificar cuando alguien tiene la presión alta? Un joven, 30 años, 31 años, que diga, me siento mal y no sepa qué es la presión alta, ¿cómo él puede identificar que ese malestar es porque tiene la presión alta o baja? Ciertamente, la mayoría de pacientes hipertensos, que son la mayor parte de los pacientes que vemos en cardiología, la mayoría son asintomáticos. La verdad es que la presión en la mayoría de escenarios no suele dar ningún tipo de síntoma, lo cual quiere decir que tenemos que acudir a los chequeos aunque no nos sentamos nada, porque podemos tener alguna condición silente de por medio. Pero episodios como visión borrosa, dolor de cabeza, fatiga, que uno no puede explicar, a veces son indicios de que la presión está subiendo y son unos cuantos síntomas que uno suele ignorar porque se lo puede atribuir a otra cosa. Estrés. Y pueden ser estresado que todo. Estrés. Esa es la atribución que más se da en cardiología. Pero pueden ser indicios de que la presión esté subiendo y por esa razón hay que acudir a un cardiólogo. ¿Y cuándo nos damos cuenta que la presión entonces está baja, doctor? Bueno, los síntomas son muy parecidos porque lo que más suele haber es una fatiga excesiva, un cansancio, que uno no puede atribuir a otra cosa porque uno se siente lento, torpe, pesado y pueden ser indicios de que la presión esté bajando. ¿Qué tan cierto es que la presión baja es más peligrosa que la presión alta? Todo depende de lo que lleve a presión baja, todo depende, porque lo que lo hace peligroso es la condición que lo lleva. Hay personas que andan por ahí y hacen una vida con 90, 60 de presión y es su presión habitual y andan así haciendo una vida normal. Mientras que hay otros que son hipertensos y por alguna condición, ya sea porque estén con una infección, hayan usado una dosis excesiva de medicamento, la presión les suele bajar y ahí sí es peligroso. O sea que cada individuo debe conocerse y esa es la forma de conocerse, es acudiendo a un chequeo oportuno en cardiología para uno ver cuáles son los niveles de presión que uno suele manejar.
porque lo que es normal para un paciente, para otro no necesariamente es normal. Muy bien. Doctor, los tiempos han cambiado. Anteriormente yo recuerdo cuando era un niño, cuando usted lo veían bajo de peso, decían, ese muchacho que iba a darle comida, ese muchacho está enfermo, ese muchacho se va a morir, etcétera, que estaba bajo peso. O te decían flaco. Pero cuando tú estás sobrepeso, te decían que estaba bonito, ese muchacho está bonito, mira los zagantes, está rosadito, tiene salud. Ahora nos hemos dado cuenta, en los últimos años, que las personas que están en sobrepeso, por el contrario, son los que están enfermos. Y se le habla de que tienen que manejar su peso, su salud, porque le atribuyen al sobrepeso como todas las enfermedades, llamándole la madre incluso de las enfermedades. ¿Cómo impacta el sobrepeso en la salud cardiovascular? La verdad es que lo del peso es algo más cultural que otra cosa, porque por cultura ciertamente no, crecemos viendo al niño, el niño que está delgadito, que es el niño que es más proclive a las infecciones, a enfermedades, que es lo que decimos, y el que está gordito es el que está bonito, que es el que está saludable. Rozagante, está rosadito ese niño. Eso es verdad, pero es algo cultural. Se sabe que la obesidad es la mayor causa de enfermedades cardiovasculares, te predispone a hipertensión, a diabetes, a padecer un infarto, a insuficiencia cardíaca. O sea que verdaderamente el sobrepeso es el factor de riesgo más importante como condición adicional. Entonces, ciertamente hay que, dentro de todas las atribuciones que uno puede hacer para llegar a la parte de salud, perder de peso es una de las más importantes, es una de las que más impacta en preservar la salud. Doctor, aquí viene la pregunta del $1.000.000. Recientemente, y hablamos de un pasado reciente, 2019-2020, pasamos por una pandemia del COVID-19. Durante esta pandemia se hizo en tiempo récord una vacuna. Esa vacuna, que sabemos que fueron varias empresas que la diseñaron, tenía un diseño diferente a las vacunas habituales. Se le atribuye a esta vacuna que han aumentado la cantidad de infartos o de problemas cardiovasculares por el uso de la vacuna. Y ahí va mi pregunta. ¿Qué tan cierto es, doctor, que la vacuna del COVID-19 ha desatado una ola de infartos a aquellos vacunados? Eso es una problemática que es un poquito difícil de medir porque todos sabemos que han quedado muchas secuelas del COVID, tanto del padecimiento como otras que se atribuyen producto de la vacuna. Y es un poquito difícil de medir porque casi a todos, de alguna forma u otra, o alguna de las olas que dieron de COVID, no dio COVID, en la mayoría. Y casi todos también estamos vacunados, entonces no sabemos si es un factor que viene como secuela de haber tenido COVID anteriormente, que ya se sabe que hay muchas secuelas de COVID a largo plazo, o es producto de la vacuna. Es algo que es un poquito difícil de medir, porque no tenemos una población tan amplia que no se haya vacunado, o una población tan amplia a la cual no haya dado COVID. Lo cierto es que con el COVID, muchas condiciones cardiovasculares que ya de por sí existían, pacientes que tenían condiciones cardiovasculares, se descompensaron producto de la infección y terminaron incurriendo en infartos o otras complicaciones de salud que uno verdaderamente en ese momento le atribuyó al COVID, pero no necesariamente eran producto de COVID. Hay pacientes que venían arrastrando condiciones cardiovasculares crónicas y que simplemente en ese momento fue el momento del debut de los síntomas y uno se las pudo identificar en el momento, no necesariamente eran por COVID. Bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias de verdad por recibirnos aquí en Endocardio. Vamos a darle unos minutos para que le mande un mensaje final a nuestro público televidente. Verdaderamente la herramienta fundamental para evitar complicaciones o enfermedades cardiovasculares es la prevención. Y la prevención hay que hacerla de la mano de un experto en cuidados cardiovasculares. Aquí en Endocardio tenemos todas las herramientas que podemos usar a tu favor para evitar complicaciones cardiovasculares y atender tu condición si ya existe. Lo ideal es un chequeo oportuno y evitar complicaciones producto de eso. Aquí en Endocardio tenemos un servicio muy capacitado y tenemos todas las herramientas para usarlas a nuestro favor para evitar esas complicaciones. Mi nombre es Pedro Vargas, médico cardiólogo, internista, laboro aquí en Endocardio y estamos laborando los miércoles y viernes en horarios de 7 de la mañana, o sea que te da tiempo a venir a tu consulta cardiovascular,
antes de ir a tu trabajo hasta las 11:30 de la mañana, 12 de la mañana. Gracias por recibirnos. Sabemos que su tiempo es valioso. Hay alguna gente que seguro va a querer hacer alguna pregunta a través de redes sociales. ¿Cómo pueden escribir? En Instagram me pueden contactar como Dr. Pedro Vargas, médico cardiólogo, y la red social principal es Endocardio, que tenemos una red bastante amplia. Muy bien. Bueno, señores, continuamos en Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz Y participación. Ya ustedes lo saben.